El tema que revisaremos en esta ocasión es el de las elasticidades. En los videos anteriores vimos cómo obtener una función de demanda y cómo obtener además con eso la función de demanda agregada o la función de demanda del mercado. Lo que vamos a hacer ahora a través de la medición de las elasticidades es ver cómo afectan las variaciones de los precios al nivel de demanda, no a través de la derivada como se ha hecho, sino a través de este concepto. Entonces, ¿qué es la elasticidad? Bueno, la elasticidad, o más bien empezando por decir que mide la elasticidad, mide la sensibilidad de una variable ante el cambio de otra. Es decir, tiene, en principio pareciera que es como la derivada, pero no es así porque lo hace en términos porcentuales. Es decir, si yo pongo que la elasticidad, por ejemplo, precio de la demanda, que ya veremos qué es a continuación, es, por ejemplo, el aumento porcentual de la demanda. Es decir, cuál fue la tasa de crecimiento de la demanda dado, es decir, parecido a la idea de derivada, dado el incremento también porcentual de el precio. ¿Cómo podríamos ver esto? Bueno, la tasa porcentual de variación, por ejemplo, esto sería igual al incremento. No voy a poner incremento, voy a poner primero, por ejemplo, una tasa de crecimiento que sería la demanda final menos la demanda inicial entre la demanda inicial, es decir, la tasa de crecimiento de la demanda entre un punto de tiempo y otro. Y para ese mismo periodo de tiempo vamos a verlo para el precio, es decir, cuál fue el precio final respecto del precio inicial y todo eso entre el precio inicial, es decir, mide una tasa de crecimiento. ¿Qué ventaja señalan que tiene esta medida? Bueno, esta medida, a diferencia de la derivada, no posee unidades y además mide cambios porcentuales, es decir, por eso no tiene unidades. Es distinto, por lo tanto, de la derivada. Si yo recuerdo la idea de derivada, un poco para no confundirla, porque después vamos a poder ver que la derivada y las elasticidades también tienen una cierta relación. Si yo tomo, por ejemplo, lo pongo aquí, que sea Q, por ejemplo, de P, la función de demanda de cualquier bien. Si yo tomo, por ejemplo, la derivada, es decir, la derivada parcial de Q de P respecto, bueno, voy a ponerla no parcial, sino como si dependiera únicamente de una variable. Fuera la derivada de Q que depende de P respecto de la derivada de P, o sea, el precio. ¿Eso a qué es igual? Si yo saco esta idea, es igual al incremento de Q respecto del incremento de P, o como se hace cuando se aprende por primera vez la idea de pendiente, es decir, la diferencia entre un punto de Q y otro punto de Q, y entre un punto en el precio y otro punto en el precio. Es decir, con estos dos puntos yo puedo obtener la pendiente o la recta tangente para un punto determinado en el caso de que sea una curva. Entonces, es distinto. Aquí en Q, si yo además pongo aquí con otro color las unidades, yo sé que Q está medido, por ejemplo, pueden ser kilogramos de café. Y estos precios están medidos en dinero por, es decir, los pesos, por ejemplo, que yo pagaría por un kilogramo de café. Es decir, la derivada, aunque generalmente no se percibe, tiene siempre asociadas unidades. Por lo tanto, esta derivada tendría unidades. Cuando hacemos, en cambio, con la elasticidad, no tiene unidades. Entonces, por eso tiene ciertas ventajas. Solo nos va a ayudar a medir, por lo tanto, una sensibilidad
que ya veremos más adelante cuál es el significado. Bueno, que el significado podemos adelantar es que si ese cambio es relevante o no. Ya veremos cómo determinamos si ese cambio es relevante o no. Bueno, entonces vamos en general a hablar de dos elasticidades. Se puede hablar de más, es decir, se puede asociar más variables. El concepto de elasticidad no se agota con el tema de la demanda, pero generalmente se le asocia a la demanda o es la primera aproximación que se tiene a este tema. Entonces, ¿cómo calcularía yo la elasticidad precio de la demanda? ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Bueno, la elasticidad precio de la demanda va a tratar de medir la sensibilidad que tiene la demanda, las variaciones de la demanda respecto de las variaciones del precio. Es decir, la elasticidad que es esta, la elasticidad precio de la demanda. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es igual a la relación entre la tasa porcentual de variación de la demanda y del precio, que ya habíamos puesto del lado derecho. Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto va a variar el precio, es decir, si el precio, supongamos que el precio aumenta en 1%, la pregunta que tenemos que responder es cuánto va a variar la demanda, también medida en 1, en porcentaje, no necesariamente en 1%, sino en porcentaje. Si queremos saber, por ejemplo, si el precio varía en 1%, ¿cuántas unidades porcentuales va a aumentar la demanda? Entonces, esa es una de las elasticidades que vamos a medir. Y la otra elasticidad es la de el ingreso de la demanda, lo cual tiene el mismo sentido. Yo quiero saber la elasticidad ingreso de la demanda y quiero asociar, por lo tanto, cuál va a ser el aumento de la demanda, pero ahora en relación a un aumento porcentual del ingreso de los individuos o del ingreso agregado. Es decir, para un mercado específico, cómo se va a ver afectado el hecho de que haya, por ejemplo, un incremento del ingreso. Puede ser que ese efecto sea nulo o que sea equivalente, es decir, 1 a 1, o que un aumento del ingreso para ciertos productos va a generar un aumento más que proporcional en términos porcentuales, que va a tener que ver con el tipo de bien del que estemos hablando. Entonces, esos son los dos tipos de elasticidad que vamos a estudiar. Para avanzar, vamos primero a desarrollar un poco más la idea de la elasticidad. Empecemos primero por elasticidad precio de la demanda. Entonces, como señalamos anteriormente, en la lámina anterior, la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a un cociente de incrementos de tasas de crecimiento, de tasas de variación. Va a ser el cociente del incremento en la cantidad demandada, que vamos a poner en este caso por Q, respecto de Q, que puede ser la función misma o un valor dado. Respecto de el incremento en el precio sobre P, esa va a ser la forma habitual en la que vamos a ver la elasticidad precio de la demanda. Pero yo puedo desarrollarlo un poco más, es decir, si aplico, digamos, la ley del sándwich, multiplico extremos por extremos, medios por medios, perdón, y extremos por extremos. Si hago eso, puedo decir que la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a P, que multiplica al incremento de Q sobre, ahora los medios, Q, que multiplica al incremento del precio. Si yo separo eso, tendría que eso es igual al cociente del precio entre la cantidad por el incremento de Q respecto del incremento del precio. Ahora, si yo observo este segundo argumento, veo que en realidad se parece a qué? Se parece a la derivada de Q respecto de P. Si yo asumo, por ejemplo,
que conozco Q, la función, bueno, conozco Q como función, es decir, la función de demanda, es decir, Q de P, como lo hemos estado viendo en los videos anteriores, ya sea una Q individual o lo que nos va a interesar mayoritariamente va a ser la curva agregada del mercado, parece bien. Entonces, si yo tengo esto, puedo entonces decir que en consecuencia la elasticidad precio de la demanda va a ser igual al cociente del precio respecto de la cantidad que multiplica a la derivada parcial de Q de P respecto de P. Entonces, esta va a ser otra forma de expresar la elasticidad precio de la demanda. Esto porque es importante, porque si nosotros conocemos no un par de puntos, es decir, cuánto aumentó en el tiempo la demanda y cuánto aumentó en el tiempo el precio, sino la función de demanda, podemos conocer la elasticidad precio de la demanda para cualquier punto o para cualquier precio. Entonces es de suma importancia esta otra forma de verlo. Ahora bien, algo que sabemos es que la derivada parcial de Q respecto de P, dependiendo del tipo de bien del que estemos hablando, la derivada parcial puede ser menor que cero o mayor que cero. Entonces eso va a afectar el signo de la elasticidad precio de la demanda. Pero lo que nos interesa en este caso no es el signo, no es si se va a ver afectada positivamente o negativamente respecto del precio, sino en qué medida. Por lo tanto, lo que nos va a interesar es si el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda es grande o no. ¿Y cómo vamos a decidir si es grande o no? Pues básicamente vamos a tener tres criterios. Vamos a pensar que este valor absoluto de elasticidad precio de la demanda puede ser en primera instancia menor que 1, puede ser igual que 1 o bien puede ser mayor que la unidad. ¿Qué quiere decir que sea menor que 1? Bueno, como dijimos, la elasticidad precio de la demanda quiere decir quiere decir que ante un incremento porcentual del precio, cuánto incremento porcentual corresponde a la demanda. Si la elasticidad precio de la demanda es menor a 1, quiere decir que ante la variación porcentual del precio, por ejemplo, en una unidad, es decir, si varía 1% el precio, la demanda solamente va a variar, no importa en qué sentido, puede ser positiva o negativa, sabemos que va a variar en algún sentido, pero lo va a hacer la demanda menor a 1%. Eso quiere decir que la demanda en realidad está respondiendo muy poco a los cambios en el precio. Por lo tanto, vamos a hablar de que en este caso la demanda es inelástica. Si por el otro lado la elasticidad precio de la demanda es igual a la unidad, quiere decir que varían de manera conjunta. Por lo tanto, podremos catalogar esta elasticidad como unitaria. Ahora bien, el último caso, que es que sea mayor a 1, pensemos otra vez, el precio aumenta en 1%. Es decir, el precio aumentó en 1%. El precio aumentó en 1% y la demanda, por ejemplo, puede darse el caso que aumentó en 10%. Es decir, la demanda está respondiendo de manera importante a una variación pequeña del precio. Por lo tanto, en este caso podemos hablar de que la elasticidad existe, entonces vamos a hablar de que es una demanda elástica. Y esos van a ser los tres criterios que vamos a poder utilizar
para saber si estamos en presencia de una demanda elástica o no. Ahora, para redondear la idea, veamos un par de ejemplos. Comencemos primero. Entonces, bueno, un par de ejemplos me refiero, vamos a hacer varios, pero un par de ejemplos en el sentido de uno con una función, conociendo una función de demanda y otro conociendo un par de puntos que solamente son elecciones observadas del mercado o datos, pero no conocemos de qué preferencias provienen. Entonces vamos a hacer esos dos tipos de ejemplos. Entonces vamos a trabajar una función que quizá parezca ya un poco trillada, pero que nos sirve siempre eh, para ilustrar las cosas y además es una función que está siempre presente en los libros de texto. Entonces supongamos que la función de demanda Q que depende del precio, bueno, vamos a poner que depende del precio y del ingreso agregado. Vamos a suponer que es la función del mercado y que se comporta como una ya muy conocida Cobb-Douglas y sabemos entonces que este es igual a m entre el precio por un alfa. Ese alfa vamos a suponer que era el mismo para todos los consumidores o que de alguna manera encontramos la forma en que este alfa represente las preferencias de todos los individuos que eligieron sobre este mercado Q. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la elasticidad precio de la demanda? Bueno, para calcular esa elasticidad vamos a retomar la fórmula, de alguna manera, la vamos a llamar así, una fórmula de P entre Q que multiplica a la derivada parcial de la función de demanda respecto de la derivada parcial de P, ¿no? Entonces, vamos a obtenerla. Entonces, para obtenerla, primero necesitamos saber la derivada parcial de Q, que en este caso depende de P y de M, respecto de P. Entonces, ¿cuál es esa derivada? Bueno, yo, si lo pongo aquí con otro color, aquí arriba, yo puedo tener que esta misma expresión es equivalente o no es equivalente, es igual a P a la menos 1 que multiplica a M por alfa, para que sea un poco más fácil ver la derivada. Entonces, si yo derivo esto, que voy a tener que es menos 1, es decir, N, que estoy derivando respecto a P que está elevado a la N por el P elevado a la N menos 1, menos 1, pues es sencillamente menos 2, que multiplica a M por alfa y por lo tanto eso es igual a menos P elevado a la menos 2 M alfa. Y es un solo argumento porque está, bueno, es un solo producto. Ya tenemos la derivada y entonces ya podemos calcular la elasticidad precio de la demanda. Entonces la elasticidad precio de la demanda de esta función de demanda, que es una función Cobb-Douglas, va a ser igual a P entre Q, que multiplica a la derivada de P de Q de P respecto de P, que es esta. Entonces va a multiplicar a menos P a la menos 2 de M por alfa. Ahora, ¿cómo vamos a reducir este término? Bueno, yo por esta función con la que comencé el ejemplo, ya conozco cómo se comporta Q. Además sé que Q representa la función de demanda del mercado y por lo tanto es una elección óptima de los consumidores. Por lo tanto, puedo sustituir, voy a poner aquí que vamos a sustituir Q de PM en la elasticidad precio de la demanda. Entonces voy a sustituir esta función en esta otra. Entonces vamos a tener que en ese caso, voy a ponerlo con otro color, la elasticidad precio de la demanda es igual a P que está dividido entre Q, pero ahora Q va a ser este argumento, va a ser M sobre P por alfa, que va a multiplicar a menos P a la menos 2 M alfa.
Entonces es muy parecido. Entonces vamos a irnos un poco con cuidado para simplificar. Entonces si simplificamos, yo de este lado, yo puedo extender aquí el cociente y entonces puedo también hacer la multiplicación por la ley de, bueno, la operación por la ley del sándwich. Puedo suponer que aquí P está dividido entre 1 y entonces extremos por extremos, extremos por extremos y medios por medios. Entonces eso va a ser igual a P al cuadrado, P por P, es P al cuadrado, se suman los exponentes y aquí va a quedar M por alfa. Ahora de este lado, yo puedo hacer la operación inversa si me regreso a cómo si puse esta parte verde de la función de demanda. Puedo poner esto en la parte de abajo, es decir, que P a la menos 2, si lo pongo acá arriba, es igual a 1 entre P al cuadrado, o ir de aquí para acá. Entonces, en ese sentido, eso es igual a menos, el menos no se modifica, M alfa, que queda en la parte de arriba, y P a la menos 2, que pasa con su signo contrario para abajo. Y entonces, ¿qué tengo? Bueno, este P2 con este P2 se cancela, y este M alfa con este M alfa también se cancela, y lo único que nos queda es el menos 1, es un menos 1, menos 1. Y ya, ese es el resultado en este caso. ¿Y cuál es la conclusión? Que una función Cobb-Douglas, cuyos exponentes suman la unidad, que es la conclusión, pues sabemos que esta corresponde a cuando los exponentes suman la unidad, tiene una elasticidad precio a la demanda unitaria. Esa es la conclusión que podemos sacar. Ahora vamos a hacer otros ejemplos, pero ahora sabiendo solamente un par de puntos. Es decir, aquí este sería el ejercicio B. Entonces vamos a tener primero un primer caso. Supongamos que lo único que sabemos es que del tiempo 1 al tiempo 2 el precio varió y en consecuencia también la demanda. Supongamos que el precio en la condición inicial 1 era igual a 10 y el precio final, digamos, o en el periodo 2 fue 20. Lo que le corresponde a la primera observación es que la cantidad de demanda inicial era 150 y en el segundo caso, después de que varió el precio, la demanda es igual a 110. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la elasticidad precio de la demanda. En este caso, la elasticidad precio de la demanda lo vamos a calcular con la idea de los incrementos, que podemos también retomar esta fórmula, ¿no? Es decir, sabíamos que era el incremento en Q respecto a la Q inicial, el incremento en el precio respecto del precio inicial, y que eso entonces es igual a P sobre Q, ambos iniciales, por el cociente del incremento de Q respecto del incremento de P. Entonces ya podemos calcular la elasticidad precio de la demanda en nuestro primer caso. Aquí lo voy a poner mejor como superíndice. Entonces va a ser igual a el precio inicial, que era 10, respecto de 20, ¿sí? Que multiplica a los incrementos, a estos incrementos. ¿Cuál fue el incremento en Q? Fue 150 menos 110 respecto del incremento en precios, que pasó de 20. Aquí, perdón, aquí en esta primera parte está al revés, porque primero es el dato final, que es 110,
menos 150, es decir, la demanda en realidad disminuyó, entonces tiene que ser negativa el efecto, respecto del precio que aumentó, que pasó de 20 menos 10, es decir, el incremento. Entonces eso va a ser igual a un medio si quitamos los ceros. ¿Y cuánto es el incremento? 110 menos 150 es igual a menos 40. Menos 40 entre 10 positivo. Entonces eso va a ser igual, yo elimino estos ceros, y voy a tener que eso es igual a un medio que multiplica a menos, bueno, en realidad es 4. Y por lo tanto la elasticidad precio de la demanda en este caso va a ser igual a menos 2. Por lo tanto, en este primer caso, la elasticidad precio de la demanda es mayor, bueno, el valor absoluto, que es lo que nos interesa, es mayor a 1. Por lo tanto, la demanda es elástica. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a suponer otra condición. Si el precio inicial era 20, vamos a suponer que era 20, y que cuando cambió el precio pasó a 15, es decir, en este caso hubo una disminución del precio, y vamos a suponer que, perdón, la cantidad inicial 1 era igual a 100 y que por efecto de la disminución del precio también disminuyó, es decir, que pasó a 75. Es decir, podríamos pensar que estamos que hay otros efectos que no estamos viendo, o que se trata de un bien no normal, ¿no? En el sentido de que disminuyó el precio y su demanda no aumentó. Pero bueno, vamos a evaluar esa elasticidad. Vamos a hacerlo directamente, ya que hemos sabido la fórmula. Entonces la elasticidad precio y la demanda en este segundo caso va a ser igual a a 20, que es el precio inicial, que divide a Q inicial, que es 100, y que eso va a multiplicar los incrementos, es decir, los incrementos de la cantidad y luego los incrementos del precio. Entonces, ¿cuánto aumentó la cantidad? La cantidad disminuyó, pasó de 75 menos 100, y en este caso el aumento de los precios, que también fue una disminución, el caso final fue 15 y el inicial era 20. Entonces en este caso vamos a ver que la elasticidad es positiva, pero lo que queremos saber es si el caso es que es elástica o inelástica. Entonces vamos a tener aquí, eliminamos estos dos ceros, vamos a tener dos décimos o un quinto, vamos a ponerlo directamente como un quinto. Un quinto que multiplica a menos 25 sobre menos 5. Entonces, en este caso, ¿qué obtenemos? Vamos a tener que esto es un quinto que multiplica, esto va a ser positivo si dividimos todo entre 5. Aquí arriba 25 entre 5 es 5 en realidad, entonces esto es igual a 1. Entonces, ¿qué concluimos? Que dado que la elasticidad precio de la demanda de nuestra segunda condición es igual a 1, tenemos el caso de una elasticidad unitaria. Y vamos a ver una tercera condición. Vamos a suponer que el precio inicial era de 5 unidades monetarias, que después el precio aumentó, esta ocasión aumentó a 10, mientras que la cantidad inicial en el precio de 5 era 20, y que la cantidad final cuando el precio aumentó bajó hasta 5. Entonces, ¿cuál va a ser la elasticidad precio de la demanda de esta tercera condición? Pues hacemos exactamente lo mismo.
hacemos el cociente del precio inicial, que es 5, respecto de la cantidad inicial, que es 20, y lo multiplicamos por los incrementos, primero, bueno, el cociente de los incrementos de cantidad sobre los precios. Entonces, los precios fueron, el dato final fue 5, la cantidad, perdón, menos 20, es decir, la demanda disminuyó, y lo que va a estar en el denominador va a ser 10 menos 5. Entonces, en este caso, la demanda es negativa, la elasticidad, perdón, es negativa, y aquí voy a corregir primero aquí en el ejercicio anterior, antes de avanzar, que aquí en la conclusión tiene que decir que es el valor absoluto. Bueno, regresamos a este ejemplo. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a, si yo simplifico esto, va a ser un cuarto que multiplica a menos 15, es decir, 5 menos 20 es menos 15 respecto de 5. Y eso es igual a un cuarto que multiplica a menos 3. Y eso es igual a menos 3 cuartos. Y eso implica entonces que la elasticidad precio y la demanda de este tercer caso es, al igual que en el primero, menor que la unidad, y por lo tanto tenemos una demanda inelástica. Lo que nos resta por ver es la elasticidad ingreso de la demanda. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la elasticidad ingreso de la demanda nos va también a hablar de variaciones porcentuales, pero ahora, ¿cómo va a variar el ingreso, perdón, la demanda respecto de variaciones del ingreso? Es decir, esto tiene que ver, si recordamos, con una idea que vimos con anterioridad, es decir, si los bienes son inferiores, normales o bienes de lujo, es decir, cómo va a variar su demanda conforme los individuos se muevan de un estrato de ingreso a otro. Entonces, para hacerlo vamos a recordar la misma idea, la elasticidad, en este caso ingreso de la demanda, es igual a la variación porcentual de la demanda, que vamos a expresar como Q respecto de Q, respecto de la variación porcentual de el ingreso, que vamos a poner con M, como lo hicimos en la función anterior, y eso respecto de M. Entonces, si yo hago lo mismo, extremos por extremos y medios por medios, voy a tener una expresión similar, que va a ser que M por el incremento de Q va a estar dividido por Q por incremento de M. Y que si eso yo lo separo, voy a tener nuevamente una idea similar, que es M entre Q por el incremento de Q por el incremento de M, y que si Q es la función de demanda, es decir, si Q es una función de demanda, de mercado, o también puede ser individual, pero lo que nos interesa es la demanda del mercado, la demanda agregada. Entonces vamos a poder decir que la elasticidad ingreso de la demanda es igual al cociente del ingreso respecto de la cantidad por la derivada parcial de Q que depende de P y de M respecto de M. Y esta es otra forma de expresar la elasticidad ingreso de la demanda. Tiene otras implicaciones importantes, pero respecto del productor y respecto de la elasticidad precio de la demanda con el ingreso marginal. Por lo tanto, esta forma que tiene que ver con la derivada parcial la vamos a retomar más adelante. En lo que resta vamos a hacer unos ejemplos, pero más bien sencillos, un poco para ver la idea de los tipos de bienes. Como estamos hablando de tipos de bienes, en este caso, y para el ejemplo de la elasticidad ingreso de la demanda, el signo sí nos va a importar. ¿Por qué? Porque el signo y el valor, a su vez también de la elasticidad, nos va a decir ante qué tipo de bien nos enfrentamos. Esa es una de las importancias de la elasticidad ingreso de la demanda. Vamos a suponer un primer caso
Vamos a suponer que el ingreso inicial era 100 y que el ingreso final era 200, fue 200. Que la demanda inicial fue 100 y que 10, perdón, voy a borrar aquí, tiene que ser 10. Bueno, podría ser, no sé, lo voy a dejar con 10. Y la cantidad de demanda final fue 20. Ahora, en este caso, en el ejemplo anterior hicimos un poco esta forma un poco más desplegada, pero vamos a calcular en este caso el cociente de variaciones porcentuales, es decir, la elasticidad ingreso de la demanda va a ser la variación porcentual de Q respecto de la variación porcentual de M. ¿Sí? Un poco para hacerlo de una manera distinta y no repetir el mismo procedimiento, aunque en esencia sean lo mismo. Entonces, la variación porcentual de Q va a ser igual a el valor final 20 menos 10 respecto del valor inicial, que era 10, y en el denominador, que es la variación porcentual del ingreso, vamos a tener que es 200 menos 100, todo dividido entre 100. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener que va a ser igual a 2 menos 1 entre también 2 menos 1. Y eso es igual a 1 entre 1, ¿no? Es decir, si yo hago estas operaciones, bueno, si yo hago esas operaciones, 20 entre 10 es 2 y menos 10 entre 10 es menos 1. O puede ser directamente también, ¿no? 20 menos 10 es 10 entre 10, 1. Y 200 menos 100, 100 entre 100, 1. Entonces, por lo tanto, la elasticidad ingreso de la demanda es igual a 1. ¿Y a qué nos suena esto? Cuando vimos los tipos de bienes, decíamos que si el ingreso aumentaba en en una unidad y la demanda aumentaba también en una unidad, implicaba que estábamos ante presencia de un bien normal, es decir, que se espera que su demanda aumente conforme aumente el ingreso. Por lo tanto, en este caso, estamos en presencia de un bien normal. Y aquí mismo, antes de hacer los otros ejemplos, podríamos tratar de pensar cómo podría comportarse. Entonces, podrían darse tres casos: que el ingreso aumente, bueno, respecto del aumento del ingreso. Si el ingreso aumenta, habría tres casos: que la demanda aumente de manera proporcional al ingreso, es decir, este caso, es decir, que el bien sea normal. Que ante un aumento del ingreso, la demanda del bien aumente más que proporcionalmente. En ese caso nos estaría indicando que es un bien que antes los individuos no consumían, pero que al aumentar su ingreso decidieron consumirlo mucho más. Entonces estaríamos hablando de un bien superior o un bien de lujo, que solo se consume o aumenta su demanda bajo ciertos niveles de ingreso. Y bien podríamos tener otro caso, es decir, aumentó el ingreso, pero la demanda de ese bien en realidad bajó. Y eso quiere decir que estaríamos en presencia de un bien inferior, o un bien que se le deja de consumir conforme se mueve uno de un estrato a otro. Eso ya lo tratamos con un poquito más de detalle en otro video. Entonces, lo único que queremos aquí destacar es la conclusión respecto de la elasticidad de ingreso de la demanda. Entonces, supongamos ahora otro segundo caso. Vamos a suponer, para acortar un poco también el video, que el ingreso varió en la misma proporción y ya sabemos cuál es su tasa de crecimiento, que es 1 o 100%, si se le quiere poner exactamente en porcentaje. Entonces, y que en este caso, para otro mercado u otra condición u otro grupo de personas, la cantidad de demandada, que también era 10 en un principio, en este caso pasó a 17. Entonces, la elasticidad ingreso de la demanda va a ser, ya conocemos la tasa de crecimiento de el ingreso, que es 1, y aquí vamos a poner
la tasa de crecimiento de la demanda, que es 17 menos 10 sobre 10. Y eso va a ser igual a 7, eh, perdón, 17 menos 10 es 7 entre 10 y sobre 1. Y entonces eso es igual a 7 décimos sobre 1, que es igual a 7 décimos. Y 7 décimos sabemos que es 0.7. Ahora, en este caso tenemos algo que es distinto de la unidad. Pero ¿qué dijimos? Que el aumento del ingreso, si el aumento del ingreso era proporcional o en cierta medida proporcional a el aumento, perdón, que el aumento de la demanda era más o menos proporcional al aumento del ingreso, estamos en presencia de un bien normal. Por lo tanto, lo que nos dice este caso es que en realidad los bienes normales tendrían un rango. Es decir, que si la elasticidad ingreso a la demanda está alrededor de pues, mayor que cero, es decir, no es cero, es mayor, estrictamente mayor que cero, y menor o igual que 1 es un bien normal. Esa sería la otra posibilidad. Vamos a ver ahora un tercer caso. Vamos a ponerlo primero con otro color. Vamos a poner un tercer caso y vamos a suponer igual que el ingreso pasa de 100 a 200 para simplificar un poco los cálculos. Y que la demanda inicial ahora era 20 y que disminuyó, ¿sí? Para ver el caso de un bien inferior. Entonces la elasticidad ingreso de la demanda pues va a ser en términos del valor análoga a esta, solo que en sentido opuesto. Vamos a verlo. Entonces ya sabemos que en el denominador va la tasa de crecimiento del ingreso, que es 1, y en el numerador va la tasa de crecimiento de la demanda, que en este caso es 10, valor final, menos 20, valor inicial, sobre 20, que era el valor inicial. Entonces va a ser igual a 10 menos 10 menos 20 es igual a menos 10 entre 20 sobre 1 y eso es igual a menos un medio. Y entonces tenemos que la elasticidad ingreso de la demanda es menor que 0 y por lo tanto hablamos de un bien inferior. Y vamos a ver un último caso. En ese último caso, suponemos igual que el ingreso se duplica de 100 a 200 y que la demanda aumenta, pero aumenta de 1 a 3. Es decir, aparentemente es pequeña en términos aritméticos, pero veamos el cálculo de la elasticidad. Entonces el cálculo de la elasticidad en el denominador igualmente es 1, y aquí vamos a saber que es 1 menos 3 entre 1 valor inicial, y entonces aquí, perdón, acá estoy equivocado, es 3 valor final menos 1 valor inicial respecto de 1, y eso es igual a 2. Vamos a decir 3 menos 1, 2 entre 1, 2 entre 1, 2. Y por lo tanto la elasticidad ingreso es mayor que 1 y por lo tanto esta cuarta posibilidad nos estaría hablando de un bien superior o bien un bien de lujo. Entonces podemos resumirlo esto. Aquí abajo podemos decir que la elasticidad de ingreso a la demanda puede tener varias posibilidades. Puede ser que la elasticidad ingreso a la demanda sea menor que 0, que sea mayor que 0, la elasticidad de ingreso menor o igual que 1, y bien que sea mayor
estrictamente mayor que 1. Entonces, en el primer caso vamos a estar hablando de bienes inferiores. En el segundo caso, de bienes normales. Y si la elasticidad ingreso de la demanda es mayor que 1, vamos a estar hablando de bienes de lujo o superiores, o aquellos bienes que solamente se les consume bajo ciertas franjas de ingreso. Y con este último ejemplo terminamos este video.